Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Desde Radio Cordón Marga Marga seguimos con la cuarta clase del ciclo sobre historia de la democracia en Chile, a cargo del doctor en ciencias políticas Juan Carlos Gómez Leighton. Él ya es un amigo nuestro, ya ni siquiera es un panelista, sino que es parte de la radio prácticamente, el cual hoy día comenzamos con el cuarto capítulo sobre la democracia política en Chile. Yo voy a dar un pequeño resumen respecto a lo que ya se había hablado antes, digo pequeño porque la semana pasada fue muy largo, y que plantea lo siguiente. En la clase anterior se habló que la gran tarea de las clases dominantes durante el siglo XIX fue la de crear estados modernos y fundar naciones unitarias, que a diferencia de Europa, en América, a partir del Estado se forma la nación. El recurso utilizado para estos fines fue el autoritarismo. A su vez, las élites del poder crean la identidad nacional a imagen y semejanza de la clase dominante. De esta forma negaron y expropiaron la posibilidad que sectores populares que participaron del proceso emancipatorio pudieran ser parte de los grupos de poder que controlan el Estado. Y solamente les reconocían la condición de ser milicianos de la patria o bien tenían la obligación de pertenecer al ejército que cuidaba los intereses del Estado. Esto indica que hubo una expropiación de la soberanía. Las repúblicas se constituyen para diferenciarse del orden político anterior, que era monárquico. La república se caracteriza por la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero que en el primer periodo se da un régimen absolutamente autoritario, con un sistema presidencial fuerte. La diferencia fundamental entre la república y el orden monárquico es que en el nuevo sistema las autoridades se eligen mediante sufragio, pero esta posibilidad se le negó al 95% de la población en Chile. A partir de mediados del siglo XIX comienzan a emerger nuevos sectores productivos, especialmente extractivistas. Esto lleva a que van a empezar a constituirse nuevos grupos de poder, pero ya a partir de 1990 se comienza a hablar de la cuestión social, que es la acumulación de conciencia social de parte de la clase trabajadora, de los sectores populares, de los sectores explotados, y que lleva a que estos sectores comiencen a tener un reconocimiento o una identidad social con la cual empiezan a darse cuenta que pueden generar democrático que dio origen al Partido Comunista. Es un periodo de florecimiento, de búsqueda de parte de los sectores populares. Los sectores populares, dentro de lo que se denomina la cuestión social, van a plantear de que el problema de sus condiciones materiales de existencia es un problema que ellos deben resolver, pero lo tratan de resolver de manera privada, para lo cual fundan una serie de organizaciones que tienden a resolver los problemas de existencia como salud, educación, de manera muy interna. Para resolver sus problemas sociales, los sectores populares debieron pasar de una organización mancomunal a otro tipo de organización que es el partido político moderno, fundado y dirigido por los trabajadores. Entre 1910 y 1920 hay dos sucesos que van a tener impacto entre los trabajadores. Uno es la Revolución Mexicana en 1910 y el otro es la Revolución Bolchevique en 1917. Otra característica del periodo es que todas las huelgas y levantadas obreros terminaron con masacre de los trabajadores, pero estos eran sacrificios donde no se veía solución, ya que no eran conducentes a una huelga general o una revolución, porque en ese momento no había organización política que tuviera esa construcción que condujera a la toma del poder. Hasta ahí resumen, compañero. Ya, listo. Gracias, José. Vamos entonces a la clase de hoy día. Puede comenzar. ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que usted tome esta clase. Esta es la clase número 4 de esta historia política de la democracia en Chile, de la forma como, ¿cierto?, distintos procesos políticos y sociales fueron democratizando el régimen político y haciéndole transformaciones para que se fuera a establecer regímenes políticos
de carácter democrático, o a pesar de que estos no eran todo lo pleno que nosotros pudiéramos esperar. Durante el periodo anterior, de 1890 a 1924, que es el periodo que la historiografía chilena ha llamado equívocamente como el periodo parlamentario, lo cual es totalmente absurdo, porque de parlamentarismo del tipo europeo, como es el que se toma como elemento de comparación o como modelo, es totalmente equívoco. El régimen político que se da entre 1891 y 1924 es un régimen evidentemente oligárquico, dominado por las distintas élites de poder y en el poder, que se confrontan entre sí luego de la gran confrontación y la guerra civil de 1891 para el disfrute de la renta salitrera. Este es un elemento central porque la disputa de 1890 tuvo que ver con esa discusión. ¿Qué hacer con la renta salitrera? Es decir, con los grandes ingresos monetarios y financieros que permitía la exportación de salitre en mano de los capitales ingleses, fundamentalmente, pero no exclusivos, también porque habían también capitales alemanes, entre otros. El punto era que el presidente Balmaceda había planteado que la renta salitrera debía servir para el desarrollo social, económico, cultural del país. Y por lo tanto había que hacer procesos de modernización, tanto urbano, educativo, social, político, etcétera, como también pensar, y este es un dato interesante, pensar que el Estado ya no podía ser solo un Estado liberal del laissez-faire, del dejar hacer, sino que también tenía que ser un Estado que se preocupara por el bienestar de la ciudadanía. Es decir, Balmaceda de una u otra manera pensó el bienestar, instaurar, desarrollar políticas sociales de bienestar social. Entre ellas, por ejemplo, la educación, con la creación de escuelas públicas, como también de la salud, la preocupación por la salud, por la preocupación por el cuerpo. Esto es importante. Es decir, Balmaceda, podríamos decir, tuvo una política, una biopolítica, una preocupación por el cuerpo, por la regeneración y el cuidado de la fuerza de trabajo. Es decir, había una preocupación por las condiciones de vida y la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo. Eso implicaba numerosos gastos fiscales, gastos públicos, inversión social. Y un sector de la élite, de la oligarquía, fundamentalmente la ligada al mundo minero, como también al mundo terrateniente, consideraron que ese tipo de preocupación no era pertinente del Estado, sino que eso era una cuestión que debía ser resuelta solo y exclusivamente por un incipiente mercado que comenzaba a desenvolverse en el país, como también de la sociedad civil. Y por lo tanto, ya en ese periodo, 1890, 1924, la conflictividad, de que yo he llamado una conflictividad a tres bandas, comenzaba a aparecer en la sociedad chilena. Aquellos que proponían un Estado que interviniera, otros que decían que el mercado debía ser el asignador de recursos y el proveedor de bienes, tanto de servicios como
materiales, y aquellos que sostenían también desde una perspectiva liberal, que eran las propias organizaciones sociales a través de organizaciones de social benefactora, debían hacerse cargo de la situación, ya sea material, de los sectores subalternos, medios u otros. Por ejemplo, ¿cierto?, de los niños. Por eso surge toda la organización del bienestar social de las gotas de leche, por ejemplo, que se encargaban de entregar leche a los niños, pero no era una política de Estado, sino que era una sociedad nacional de beneficencia, benefactora, organizada por la propia oligarquía que buscaba resolver los problemas, como decíamos, generados por la modernización que vivía la sociedad en aquellos momentos. La sociedad chilena entre 1880 y bien adelante comenzó a abandonar esa fisonomía agraria rural que había tenido a lo largo de la primera fase de la República, y entraba de lleno, es cierto, en una modernidad urbana que se expresaba fundamentalmente en las ciudades principales, como era Iquique, o que era Antofagasta, como ciudades puerto, o Valparaíso, fundamentalmente, que se transformó en uno de los principales puertos del Pacífico, un entreport, ¿cierto?, del Pacífico, en el sentido de que ahí llegaban y recalaban todos los barcos que venían desde el Atlántico o se dirigían hacia Norteamérica, pasaban necesariamente por Valparaíso, o aquellos que salían hacia el Pacífico, hacia el Asia propiamente tal. Entonces Valparaíso, Santiago, incluso también Concepción y otras ciudades comenzaban a agrupar gente urbana que comenzó a manifestarse por un interés de participar en política y participar en un espacio, en un escenario político que no le era permitido por una serie de controles y una serie de restricciones que el régimen político parlamentario había establecido para que no se incrementara la participación política ciudadana. A pesar de que en 1874 se habían hecho algunas reformas, como el establecimiento, ¿cierto?, de una comilla, una ley de sufragio masculino universal, en la cual eliminó la restricción de censitaria, es decir, el tener alguna renta o alguna propiedad. Sin embargo, quedaban otras situaciones que hacían que el régimen seguía siendo un régimen de competición pequeña, de reducida, y que solamente resolvía problemas que tenían de que ver con los intereses de la oligarquía. Por esa razón digo que a partir de esa fecha y a partir de estas transformaciones sociales comienzan a surgir lo que José señalaba, que era estas tendencias de la clase trabajadora, de la clase subalterna, de los obreros portuarios, que ya comenzaban a recibir la influencia del pensamiento anarquista, y el anarquismo va a jugar un papel fundamental en la organización de los trabajadores de del primer momento del movimiento sindical, popular, obrero, proletario chileno. Va a ser fundamental la presencia de los anarquistas que provenían de distintos lugares de nuestra América. El anarquismo es fundamentalmente, comillas, por decirlo de alguna forma, el padre o los padres del movimiento sindical chileno. Posteriormente se va a incorporar otros, como el caso del pensamiento socialista, los partidarios del pensamiento socialista, que podríamos ahí tener a un Recabarren, por ejemplo, y otros grandes líderes sociales de la época. El socialismo siempre se ha planteado que comenzó con la sociedad de la igualdad, etc. Pero lo que quiero llamar la atención es que entre 1890, que se produce la primera huelga general de portuarios, ¿cierto?,
la huelga larga, grande, ¿cierto?, de ese momento, y 1924, en la cual ya se funda el Partido Obrero Socialista, se funda el Partido Comunista, surgen movimientos anarquistas, surgen organizaciones sociales que se manifiestan en la calle, que hacen protesta, que hacen acción directa, se está constituyendo un nuevo conflicto en la sociedad chilena. El nuevo conflicto ya no va a ser entre las élites, sino que el nuevo conflicto que se inaugura en 1890 es el conflicto entre el capital y el trabajo. Y cuando digo que es el capital y el trabajo, obviamente que todos los que escuchan entienden que estoy hablando de la lucha de clases. Eso también no quiere decir de ninguna manera, cierto, que la lucha de clases antes no existía, también estaba presente. Pero lo que quiero señalar y reforzar con esta idea del que el conflicto de clases, la lucha de clases, hoy día adquiere a partir de 1890 un tono, se pinta, por decirlo de alguna manera, se pinta de modernidad. Es un conflicto ya moderno, entre sectores modernos que tienen una relación muchas veces asalariada. Los trabajadores comienzan a percibir salario, comienzan a recibir un salario monetario, a pesar de que en la salitrera se les pagaba con ficha, pero esa ficha tenía un valor que era un salario, ¿cierto? Que era la idea de monetaria, de una relación monetaria y no de obediencia o de servidumbre como la que existía en el espacio agrario. Eso cambia. También al modernizarse las ciudades crece los empleados tanto públicos como privados, los empleados de comercio, de los bancos, de las tiendas. El crecimiento del mercado de la época comienza también a constituir un tipo de empleado, un tipo de trabajador no vinculado a faenas productivas, sino a tareas de transporte, de comercio, de servicios. Por lo tanto, comienza a surgir lo que algunos han llamado, ¿cierto?, la clase media chilena, o las capas medias ligadas al comercio o al servicio o al transporte. Y también la construcción, los trabajadores urbanos proletarios de la construcción. Es decir, hay toda una gama de nuevos oficios que van a surgir y desarrollar, lo que van a constituir nuevas organizaciones sociales, y estas, como decíamos en la clase anterior, también tienen una condición de ayuda mutua, de socorro mutuo, etcétera, pero después de las grandes matanzas que terminan en 1907, la huelga de 1903 en Valparaíso, que da lugar, ¿cierto?, a una matanza obrera. Después la huelga de la carne en Santiago en 1905, que también termina en una refriega y varios muertos. Y la gran, ¿cierto?, está también en Magallanes, pero también está la muerte de los trabajadores en Santa María de Iquique en 1907. Lo que yo la vez pasada, citando un libro muy interesante y muy importante, escrito por Eduardo Debes, Los que van a morir te saludan, ese grito que tenían los gladiadores en la Roma imperial, donde, cierto, saludaban al emperador porque sabían que iban a morir. Acá todo esto terminaban en sacrificios, lo cual de una u otra manera, perdone, pero alguien está llamando, pero el tema era que eso era un sacrificio que no terminaba en una configuración de una estructura de poder. Ahí viene un primer cambio, lo que yo denomino la modernidad 1 de la clase trabajadora, y vamos a la modernidad 2. La modernidad 2 es clave para entender la construcción del régimen político que se deviene a partir de 1932 en adelante, que es el régimen democrático excluyente, que es la creación de partidos obreros. El surgimiento de partidos obreros o partidos de clase, el Partido
Comunista y más tarde el Partido Socialista son fundamentales para entender esta transformación. Es lo que dije también la clase pasada, que era el descubrimiento de la grandiosidad del Estado. Esa frase de Gramsci, cuando él la desarrolla, está diciendo cómo la clase trabajadora, el proletariado, los marginados, muchas veces los excluidos, descubren que es posible luchar al interior del Estado para conseguir una serie de mejoras en su existencia o luchar por el Estado. También está. Entonces la posibilidad de luchar por hacer posible la revolución al estilo soviético, al estilo de los bolcheviques de 1917. La creación de Estado, la formación y constitución de Estado. Y digo esto que es importante porque el nuevo actor que se está constituyendo, que son la clase proletaria y las capas medias, van a ser parte también de estas ideologías de fines del siglo XIX y comienzos del XX que reivindican lo obrero, que reivindican al proletariado, que reivindican a las clases populares, que reivindican, ¿cierto?, la construcción de un orden social, comillas, más justo dentro de un sistema capitalista. Y la decadencia, por cierto, de las clases dominantes. Hay una decadencia de las clases dominantes que le hace perder, mire, fíjese usted, de un dato bien importante para entender lo que viene, que le hacen perder la conducción y la dirección de la sociedad. Uno de los elementos fundamentales de que para ser una clase dirigente, para ser una clase dominante, tienen que tener el control de la sociedad, dirigirla. Y para eso es fundamental, central, desarrollar una suerte, no una suerte, desarrollar la hegemonía para poder tener el control. Pero justamente son los propios sectores oligárquicos los que van a escribir y van a plantearse de que estamos viviendo en una crisis moral. Enrique McKeever, ¿cierto?, dirigente de la élite, reconoce que estamos hacia 1910 en una crisis moral del país. Otros reconocen la crisis integral del país. Otros dicen, como Recabarren, ¿cierto?, en el escrito Ricos y Pobres, ¿cierto?, que los pobres no tienen nada que celebrar para 1910, para cuando se cumple el primer centenario de la independencia, porque no ha sido en beneficio de ellos, de los sectores populares, la república. Por lo tanto, nada que celebrar. Es interesante la crítica que surge porque son los propios sectores que están reconocidos, los sectores, digamos, de las élites en el poder, las élites intelectuales ligadas a ese poder, ya sea liberales o conservadores, incluso radicales, que están reconociendo la decadencia propia de la dominación. Y es dentro de esa decadencia en que, por ejemplo, un historiador muy reconocido, vinculado a los grupos dominantes de este país, vinculado incluso a la dictadura militar, cívico-militar de 1973, un sujeto que justificó el golpe de Estado, que escribió el libro blanco del cambio de gobierno, que justificó el plan Z, un señor llamado Gonzalo Vial Correa. En el año 1982 escribió un libro, no un libro, sino que varios libros, varios volúmenes, una historia de Chile que van entre 1891 y 1973, entre el suicidio de Balmaceda, el presidente Balmaceda, el suicidio de Salvador Allende. Es interesante que Gonzalo Vial Correa, que muchos lo nombraban como Don Gonzalo, a mí siempre me daba lipidia escuchar decirle Don Gonzalo a un golpista y justificador
del genocidio, pero fue que removió, por decirlo así, toda la estructura de pensamiento de la historiografía chilena, e incluso conservadora, liberal y progresista, porque él señaló en una época, estamos hablando del 82, 83, cuando la izquierda chilena estaba haciendo toda una serie de planteos sobre la historia, recuperando la historia del siglo XX, escribiendo la historia del siglo XX. Gonzalo Vial introduce la idea de que hay una crisis de hegemonía y hay una crisis de los consensos. Claro, para él se abre, hay una crisis del factor religioso, con la crisis entre liberales y conservadores, hay una crisis social, en la cual, cierto, dice que se destruye con la aparición de la cuestión social, el orden social establecido por la hacienda, y sobre todo se destruye el consenso político. ¿Y qué es cómo refleja el consenso político? Lo refleja en un acto de desobediencia. Él dice, Gonzalo Vial, que hay una crisis entre 1890 y 1920, una crisis porque los sectores populares dejaron de obedecer a las clases dirigentes. Lo que para Gonzalo Vial es una crisis y un ingreso a una decadencia nacional, para algunos lectores de Gramsci, el que los sectores populares dejen de obedecer a los sectores dirigentes es un elemento revolucionario, o es un elemento de rebeldía, o es un elemento subversivo. Desde ese momento en que las propias clases dominantes reconocen que los sectores populares dejaron de obedecerles, se genera esta polarización y se genera esta discusión, se genera esta disputa por el control del poder. El poder pasa a ser una disputa entre las clases, ya no intraclase, no entre las élites. Es el cambio fundamental. ¿Y cómo se va a expresar ese cambio? Como decíamos nosotros la clase pasada, en una crisis política en la que van a intervenir otro actor que no había intervenido, o había intervenido siempre a favor de los sectores dominantes, que es en una coyuntura muy especial, que es el año 24, cuando se produce este ruido de sable y se produce la caída ahí del régimen, definitivamente el régimen parlamentario, o el llamado mal régimen parlamentario. La coyuntura entonces que va entre 1924 y 1932 es una coyuntura fundamental en la historia política del siglo XX chileno. Es un momento crucial, porque es una inflexión política, es un momento de quiebre de un orden político constitucional que se había establecido en la Constitución de 1833, y va a emerger una nueva constitución política, la Constitución de 1923, que va a tener una duración la Constitución política de 1925, que va a tener una duración hasta 1973. Esta Constitución política, la de 1925, es una constitución política que va, de acuerdo a muchos autores, va a amparar, va a ser el paraguas que va a cobijar a un régimen político democrático de larga duración, único y muy admirado en América Latina. Y se dice que Chile, junto con Uruguay, junto con Costa Rica, tienen los tres regímenes políticos de más larga duración democráticos en la región.
Para algunos, ¿cierto? Uruguay era la Suiza de América Latina, Chile tenía un régimen democrático muy semejante a los europeos, así lo dice uno de los estudiosos del sistema político chileno, que es Federico Gil, y así todos han repetido hasta el día de hoy que hemos sido profundamente democráticos hasta desde 1925 o 1932 hasta 1973. Eso no deja de ser una falacia. Y es un mito decir que Chile tuvo una democracia estable, regulada, etc. Claro, es una democracia comparativamente con los otros países de la región que no sufre golpes de estados y que la quiebran, como en el caso argentino, por ejemplo, etcétera, pero tiene una serie de vicios, tiene una serie de situaciones que al ser estudiada en detalle, a ir cada punto por cada punto de lo que es un régimen democrático, descubrimos que esta democracia que tanto han alabado y que tanto recuperaron en los años posteriores al golpe para decir que había sido una destrucción de un régimen democrático estable, etcétera, lo cual es una falacia, sigo insistiendo, pero era una recuperación con un sentido político inmediato de volver a tener un régimen democrático porque vivíamos en una dictadura. Por lo tanto, señalar y olvidarse de todas las críticas que merecía ese régimen político y que mereció esa forma política, hoy día se olvida. Pero yo lo que quiero insistir en estas últimas 4 clases es demostrar justamente que eso no era así. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros? La Constitución Política de 1925, como todos sabemos, fue escrita, elaborada, confeccionada, pensada por un señor que se llama Arturo Alessandri Palma, que buscaba, ¿cierto?, recuperar un régimen, no, una forma de gobierno presidencial fuerte que había terminado en 1890. Es decir, buscaba reponer el autoritarismo presidencial en el país. Pero ya no podía recuperarse esa situación tal cual como habían sido los gobiernos republicanos del primer momento. Se volvía a una fórmula de gobierno presidencial, pero con contrapeso en el Parlamento. Pero también hubo un momento de inflexión en el 25 en que cambió la forma de Estado. El Estado en Chile, ¿cierto? Si eso bien es cierto, un Estado nacional, unitario, centralizado, pero cambia sus funciones. El Estado, la última forma de Estado que había predominado entre 1890 y 1924, era un Estado del laissez-faire, del dejar hacer, de un total liberalismo donde el Estado era el guardián de los intereses de la clase dominante. Y no tenía ningún tipo de función social, no tenía ningún tipo de función económica, no tenía ninguna otra función que velar por la seguridad de los intereses de la clase dominante. Era un Estado guardián, si ustedes quieren, y el que se encargaba de hacer las posibilidades de que el desarrollo capitalista de ese momento pudiera desenvolverse haciendo determinadas actividades, pero fundamentalmente fomentando la iniciativa privada. Pero a partir del año 20 en adelante, o del año 30 en adelante, ya la concepción de ese Estado liberal comenzaba a ser abandonada en gran parte de Europa, como también de América Latina, y constituía este Estado de interventor, un Estado
preocupado por, como decíamos hace un rato, de ese Estado que anunció o previó o se planteó Balmaceda en 1890, que era un Estado que se preocupaba por las condiciones de vida de la sociedad. Un Estado interventor. Funciones distintas, pero igualmente el Estado seguía siendo, discúlpenme, pero seguía siendo un Estado de clase. Seguía siendo la expresión de la dominación de las clases que tenían el control del poder económico y especialmente también del poder social. Seguían manteniendo importantes cuotas del poder infraestructural existente en Chile. Entonces hay un cambio en las funciones del Estado, la forma de Estado cambia. Pero también hay un cambio en la forma de acumulación. Esto es importante, porque pasamos de la acumulación centrada en el comercio exterior o en la exportación de materias primas, como era el salitre, entramos, ¿cierto?, a una etapa de acumulación centrada en un extractivismo minero, especialmente con el cambio que se hace desde el salitre al cobre, a la producción de cobre, pero con industrialización. Es decir, hay una preocupación por acumular desde el capital productivo y no solo desde el capital mercantil financiero, como había sido la etapa anterior. Acá las burguesías industriales modernas logran tener mayor influencia en el Estado para generar este cambio. Hay un cambio de la forma de acumular, lo cual no significa un cambio de modo de producción, porque seguimos siendo capitalistas, dependientes, extractivistas, etcétera, pero con grados importantes de industrialización. Y al mismo tiempo, todo el proceso de cambio político que se había generado daba lugar a la constitución, ¿cierto?, de lo que podría ser la democratización del periodo, de una mayor participación de los sectores populares, de los sectores ciudadanos, y especialmente de las capas medias y de las capas populares. Es decir, hay una ampliación de la participación. ¿Por qué razón se produce esa ampliación? Fundamentalmente porque hay una posibilidad que a partir de 1932, cuando se vuelve al régimen competitivo, los partidos políticos de izquierda también puedan participar, también puedan competir. Entonces se pasa de un sistema político partidista competitivo restringido a un sistema competitivo relativamente más amplio. Esto es interesante, relativamente más amplio. Hay un reconocimiento a partir del 32 de que es posible, ¿cierto?, tener partidos antisistema dentro del sistema. Ya los partidos antisistema no estaban fuera del sistema, sino que dentro del sistema. Eso es lo que ocurre con la institucionalización del Partido Comunista, es lo que ocurre con la institucionalización del Partido Socialista y de otros grupos que entran a participar y a competir en la arena política electoral. Obviamente que quedan grupos fuera de esa competencia porque están contra el sistema, que no quieren participar, pero eso los va dejando cada vez, van quedando en la marginalidad, porque lo que va a predominar es la incorporación. La incorporación a luchar dentro del sistema por una serie de reivindicaciones o planteamientos que esos grupos sociales van a tener. Por lo tanto, es lo que se conoce como la institucionalización de la lucha de clase. Tengamos presente que entre 1925, cuando se aprueba la Constitución de ese año, que no es, ya lo sabemos, no es una constitución escrita por los sectores populares, nada.
el elemento que siguió y hasta el día de hoy sigue expropiado por las élites de poder es justamente la expresión constituyente del poder soberano. Es decir, a los ciudadanos directos, a los ciudadanos donde no se les permite, y no se nos ha permitido hasta el día de hoy, poder tener una asamblea constituyente donde poder redactar una constitución política. Siempre ha sido expropiada esa situación. Y lo vimos recientemente en la última dos procesos constituyentes, el del 21 al 22 y después del 22 al 23. Participación directa de la población en una asamblea constituyente, la élite de poder hasta el día de hoy lo sigue negando. Esa es una parte de la soberanía popular, sigue expropiada por las clases dominantes o por los partidos políticos o lo que fuera. Pero la Constitución del 25, como dije, va a generar, para poder establecer este régimen político incluyente o semi-incluyente o excluyente relativo del periodo del 32 al 48, es que primero va a establecer que el presidente se elige de manera directa, es decir, ya no se eligen electores, sino que se vota directamente. Se permite, entre otras cosas, establecer, ¿cierto?, la inscripción permanente en los registros electorales y en espacios departamentales, que no tenga que cambiar permanentemente todas las veces que hay elecciones, porque eso permitía, ¿cierto?, una serie de trampas. Se mantiene la exclusión, y por eso digo que es semi-excluyente o semi-inclusivo, porque se mantiene el rechazo total y completo a la participación de las mujeres en política. No hay, las ciudadanas, las mujeres no eran ciudadanas políticas, se les negaba permanentemente. Y vamos a ver cómo se va a producir, ¿cierto?, esa lucha por el voto, por convertir a las ciudadanas, a las mujeres en ciudadanas políticas. También se establece una serie de controles para el proceso electoral que permite, como decíamos, una mayor competencia. Se establecen también distritos, la circunscripción, se ordena el mapa, por decirlo así, electoral. Todas esas cosas contribuyen a que el sistema político chileno entre el año 32, ¿cierto?, en adelante hasta el 46 logre, ¿cierto?, sentirse que es más democrático, mucho más democrático. Es más, como decíamos, la presencia de los partidos populares, la presencia de una izquierda va a implicar una nueva forma de competir, va a implicar una manera distinta de abordar los problemas, de plantearse las cosas. Y eso va a ser muy significativo. En primer lugar, hay que resolver, hacia el año 32, hay que resolver el tema fundamental: si la Constitución de 1925 se acepta por todos los actores o se mantiene el rechazo que hasta ese momento muchos ejercían con respecto a la Constitución del 25. Los primeros en aceptar a la Constitución política y someterse a ella fueron los partidos políticos. Todos, incluyendo a los partidos que habían estado en contra. En contra de la Constitución del 25 no solamente estuvieron los partidos de derecha, sino también los partidos de izquierda, como también el Partido Radical, el Partido Democrático. Todos tenían reparo a la aceptación de la legitimidad de la Constitución del 25. Pero entre el año 32 y el año 38, es decir, durante el segundo gobierno de Alessandris Palma, se va
logrando la aceptación de parte de los partidos políticos de la legitimidad de la constitución política y le van otorgando legitimidad a esa constitución de 1925. Luego está el reconocimiento por parte de las organizaciones sindicales y especialmente de la Central de Trabajadores de Chile, la CTC, ¿cierto?, de la Constitución del 25. Pero no solamente el reconocimiento y aceptación del orden constitucional que ellos habían rechazado en numerosos momentos, sino también la aceptación por parte de la principal organización de trabajadores del momento del Código del Trabajo de 1931, que había sido dictado durante el gobierno, la dictadura de Ibáñez. También se reconoce aquello. Es decir, ya tenemos dos grandes actores, partidos, y tenemos la Central de Trabajadores de Chile, ¿cierto?, que reconocen la Constitución del 25, que la habían rechazado. Luego, ¿cierto?, hay el sometimiento efectivo de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y FACH, a la Constitución del 25. ¿Por qué? Porque sectores de las Fuerzas Armadas, del Ejército, habían manifestado su descontento con la Constitución del 25. Era lo que había hecho Carlos Ibáñez del Campo al suspenderla entre el año 27 y el 31. Era lo que había hecho, ¿cierto?, la República Socialista de junio del 32. Era lo que habían hecho los marineros de 1931, la rebelión de la escuadra. Es decir, numerosos actores del Ejército y de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército y de la Marina, habían sido opositores de la Constitución del 25 y que durante el régimen del presidente Alessandri, segundo régimen, aceptan. Pero también es importante decir algo que aquí se debe señalar. Durante la década del 30 y especialmente entre el 30 y el 38, 40, la política en Chile se militariza. Es decir, la posibilidad de que el uso de la violencia política se ponga en marcha es muy alta. Tenemos, ¿cierto?, varios episodios de violencia política en la cual sectores de las Fuerzas Armadas se enfrentan entre sí. Por ejemplo, lo que es la rebelión de la escuadra o la Pascua Trágica, que es más bien más represiva, pero hay confrontación. Pero el Ejército y las Fuerzas Armadas habían mostrado cierta disconformidad, y aquí hay una gran discusión si era una disconformidad con el régimen democrático, liberal, representativo, o buscaban, ¿cierto?, la configuración de un Estado fuerte de carácter, ya sea, cuando digo Estado fuerte de carácter centralizado, autoritario, interventor, que dirija, ¿cierto?, y conduzca a la sociedad, no solamente estoy pensando en las huestes fascistas o las huestes corporativistas, sino también la forma como se pensaba y se pensó durante mucho tiempo el socialismo. Es decir, aquí hay una apuesta en que el tomarse el poder del Estado y construir desde ahí una forma, un régimen, aunque sea autoritario, era una forma para salir de las distintas dificultades económicas, sociales y culturales que generaba esta transformación que se había producido en la década de los 30, producto, por ejemplo, de la crisis mundial del año 29, entre otras cosas. Así como fue solucionado con el Estado Novo en Brasil, o con el Estado fuerte cardenista del PRI en México, o con la solución peronista, o en Argentina, o de las diferentes fórmulas caudillescas y dictatoriales que surgieron en la época, o si ustedes quieren, a la fórmula uruguaya, es decir, un estado del bienestar de Blate Ordóñez, ¿cierto?, que pone en práctica la política del bienestar en un régimen relativamente democrático como el uruguayo, bipartidista. En el caso chileno,
el régimen que va a surgir va a ser multipartidista, 5 o más partidos políticos, relevante, como diría Sartori. Pero en el caso de este, ¿cierto? Lo fundamental era cómo controlar al ejército. Bueno, ¿y cómo se controló el ejército? El ejército se controló armando a los civiles, entregándoles armas a los civiles, creando lo que se llaman las milicias republicanas. Las milicias republicanas fueron, ¿cierto?, un conjunto de hombres, como dice el fallecido historiador Carlos Maldonado, ¿cierto?, civiles en armas, que Alessandri autorizó entregarle a 50.000 hombres dirigidos por ex militares armas para controlar a su vez a los militares. Y a través de esa situación, Alessandri Rodríguez, ¿cierto? Alessandri Palma logró controlar al ejército y hacerlo obediente y sometido a la Constitución política del año 25. La historia de las milicias republicanas es un interesante fenómeno político que historiadores como Carlos Maldonado y especialmente la gran historiadora Verónica Valdivia han estudiado y han mostrado cómo, ¿cierto?, un poder armado paralelo al poder político armado del Estado, que eran las Fuerzas Armadas, logran controlar en ese periodo de 4 o 5 años, entre 1933, 1934, 36, 38, ¿cierto?, a estos militares que tenían ciertas pretensiones de querer volver a la escena política. Sometimiento de las Fuerzas Armadas al sistema, a la Constitución política de 1925. Es decir, fíjense ustedes que la Constitución política del 25, si bien es cierto, se fue aprobada el año 25, en diciembre del 25, su puesta en marcha fue interrumpida por los militares en el 27 hasta el 31. Del 31 al 32 apenas se logró actuar porque tenía disensos o tenía oposiciones muy fuertes. Pero a partir del 32, lo que hace Alessandri con un gobierno más autoritario, pues fuerte, que el anterior, que del 20 al 24, logra disciplinar a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas sociales y someterlas dentro de este sistema político. Bueno, y este sistema político, como digo, sigue siendo restrictivo, sigue siendo excluyente de la gran mayoría de la población, pero a diferencia de los regímenes políticos existentes en el siglo XIX, este aparenta, tiene más cara, si ustedes quieren, de democracia o de régimen democrático que el anterior. A tal punto que se produce un hecho inaudito en toda América Latina. Dejemos fuera México, pero en toda Sudamérica. La mayoría de los países latinoamericanos de la época, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, con excepción de Uruguay, dentro de Sudamérica, vivían en situaciones de dictaduras militares o dictaduras caudillescas, civiles o de regímenes políticos autoritarios de carácter populista. La forma de llegar y acceder al poder en esos países era a través de golpes de Estado, azonadas, rebeliones, etc. Pero en los únicos 2 países donde había una suerte de llegar al poder a través de proceso eleccionario era en Uruguay, también en Chile y algo en los últimos sectores
de los gobiernos radicales en Argentina. Y se produce esta alianza, que es una alianza que tiene que ver con la posición que adopta un partido de izquierda, un partido antisistema, supuestamente, un partido revolucionario, un partido que respondía muchas veces a las directrices que se daban y que se dieron en la Unión Soviética, en la Rusia en ese momento de Stalin, el Partido Comunista. El Partido Comunista en ese periodo, del 36 al 38, decide, como una política general de los partidos comunistas, levantar una coalición o luchar por una coalición de partidos intraclase que permita confrontar, frenar al fascismo en alza, tanto el fascismo italiano como al fascismo nacionalsocialista alemán. Y una forma de contenerlo era crear y desarrollar la organización de partidos comunistas que lucharan por el Frente Popular, por la organización del Frente Popular. Y ustedes saben, no sé los que saben, pero quiero decirlo, el Frente Popular como estrategia de establecer un partido de burgueses o pequeños burgueses o partidos burgueses liberales con partidos de izquierda, ¿cierto? Para frenar el fascismo, para frenar a la derecha fascista. Tiene 3 éxitos. Uno es el caso francés, el otro es el caso español y el tercero es el caso chileno. El caso francés rápidamente es derrotado, no internamente, sino que por la invasión de Alemania a Francia. El Frente Popular en España, a partir del 36 se ve envuelto en la Guerra Civil Española, y que termina con el triunfo del franquismo. Y en Chile, en el año 38, ¿cierto? En una de las elecciones más nuevas del sistema electoral nuevo que se había establecido entre el año 25 y el año 38, triunfa la coalición política del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda. El Frente Popular, la alianza entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical, gana las elecciones y le gana las elecciones a la coalición de partidos de derecha, comandados por el Partido Liberal, Conservador y otros, ¿cierto?, que derrotan al máximo dirigente de ese momento, los conservadores, Agustín Ros, que había sido ministro de Hacienda de Alessandri. Ahora, la pregunta es, ¿el voto significó se había ampliado la masa electoral? Sí, se había ampliado la masa electoral en relación a la gente que había votado en la elección de 1920. Yo les di los datos, así que lo deben tener anotado por ahí. Fíjense. Para el año 38 habían 508.871 ciudadanos inscritos en los registros electorales de la época. O sea, 500.000 de personas. De las cuales, ¿cierto?, votaron en esa elección, para que vean ustedes que concitaba interés en la ciudadanía, 443.888. O sea, la abstención fue más o menos 80.000 personas que no participaron, un poco menos de 80.000 personas que no votaron. Y la votación
que obtuvieron los candidatos fue muy reñida. La separación fueron 4.000 y tantos votos entre uno y otro. Pedro Aguirre Cerda obtuvo 222.720 votos. 222.720 votos. Que reunía ahí el voto comunista, el voto socialista y el voto radical. Y Agustín Rós obtuvo 218.600 votos. 218.600 votos. Eso es lo que obtuvo Agustín Rós. La diferencia, como le digo, son 4.000 y tanto. Y en esta oportunidad operó, interesante, operó aquella regla que se había establecido en que si los candidatos no obtenían, ¿cierto?, una votación mayoritaria entre varios, podía haber una segunda vuelta congresal. Y lo que ocurrió que Aguirre Cerda tenía 51% de los votos. Y con esa apenas fracción pudo ganar y entrar a la historia Pedro Aguirre Cerda como un hombre que postulaba la ampliación y democratización del régimen político chileno. Sin embargo, el triunfo popular, que abre mucha esperanza, tiene restricciones. En primer lugar, un elemento central. En el Parlamento había mayoritariamente apoyo para las derechas. 75 diputados eran de derecha y 65 eran del Frente Popular y 8 o 12 eran de los sectores intermedios, digamos el centro político, que era un pequeño sector. Esa alta mayoría que tiene la derecha al interior del Parlamento, lo que constituye lo que yo denomino el derecho a veto, a obstaculizar todo tipo de avance democrático. Y dentro hay un dato que se los quiero señalar porque es muy, muy, muy especial. Se dice que, o se señala a través de datos estadísticos, que quien logró, ¿cierto?, hacer triunfar al Frente Popular fueron los votos de los nazis, de la organización de nazis que existía en Chile, a mando de un señor que era Mare González, que era que había organizado, ¿cierto?, los nazis chilenos, y que habían sido sacrificados, habían sido acribillados, habían sido muertos por las fuerzas policiales en el seguro obrero, por ser acusado de un complot contra Alessandri. Y entre ellos, dentro de esos hombres, estaba uno de los más interesados, que era Carlos Ibáñez del Campo, que tuvo que salir huyendo hacia el exterior para ser evitado, y él llamó, detenido, ¿cierto?, llamó a votar por Pedro Aguirre Cerda para que no ganara Agustín Rós, o sea, que no ganara la derecha. Y dicen que ese porcentaje que le permitió el triunfo fueron los votos nazis. Entonces, es una especulación, es toda una... Pero es parte de lo anecdotario de la historia política de las democracias. Pero este anecdotario de la política permitió, ¿cierto?, dejar también al descubierto la condición limitada que tenía el régimen que va entre el año 38 y el 42. Bueno, el 46, digo, que fue la posibilidad de incrementar la intervención del Estado, poner en marcha el proceso de industrialización con la creación de la Corfo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el régimen
El gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que dura del 38 al 41, que finalmente el presidente fallece, ¿no? No hace una de las tareas que se había propuesto, que para mí es fundamental para seguir manteniendo la idea que en Chile la democracia política estaba limitada, encerrada y cautivada por el poder de los grandes terratenientes. El Frente Popular se había propuesto realizar dos cosas que eran fundamentales para el proceso de modernización. Una, la sindicalización campesina, permitir que los campesinos y trabajadores agrícolas de las distintas zonas agrarias del país pudieran sindicalizarse. Y dos, unido con eso, o primero una y después la otra, que era establecer la reforma agraria. Luego de múltiples movilizaciones e intentos de llevar a cabo el proceso, el surgimiento de un diputado que se llamaba justamente Emiliano Zapata, que buscó la organización y activación de los campesinos en pro de la tierra, se planteó la discusión en el Parlamento y, según estudios que realizó Óscar Muñoz con una historiadora de apellido Arriagada, Ana María Arriagada, si no me equivoco, lograron demostrar que justo cuando se discutía la creación de la Corfo, los gremios, y especialmente la Sociedad Nacional de Agricultura, recordemos la Sociedad Nacional de Agricultura que provenía de la época de la Sociedad de Amigos del País, eminentemente aglutinador de los sectores terratenientes, ¿cierto? Pidieron al gobierno de Pedro Aguirre Cerda que levantara, sacara de su programa la ley de sindicalización campesina y también suspendiera cualquier intento de reforma agraria. Es decir, en otras palabras, le estaban pidiendo que mantuviera la estructura agraria tal cual como estaba, bajo el dominio de los terratenientes, y que los campesinos y hombres que habitaban esos espacios siguieran siendo ciudadanos manipulados, obedientes y servidores del poder de los señores de la tierra. La molestia que deja la historia es que Pedro Aguirre Cerda ordenó a todos los partidos políticos integrantes del Frente Popular, como a sus ministros, a sus dirigentes, a sus funcionarios, que suspendieran de manera inmediata cualquier intento de sindicalización campesina, como también cualquier intento de reforma agraria. Una vez dictado, ¿cierto?, esos decretos, esas instrucciones establecidas, ¿cierto?, la cancelación de la historia política de campesinos y campesinas, ¿cierto?, la derecha empresarial terrateniente, dominadora del Congreso, dio la autorización para la creación de la Corfo y de la ayuda que iba a ser dirigida por parte del Estado hacia las zonas terremoteadas por el gran terremoto de 1939. Es decir, el Frente Popular, si bien es cierto, es una victoria, si bien es cierto, se ponen en marcha una serie de políticas, si bien es cierto, se establece la política educativa de educar, gobernar y educar por parte de Pedro Aguirre Cerda, que pone como centro de preocupación aquello, como la política de salubridad que pone Salvador Allende en su condición de ministro de Estado, cierra el régimen político, obstruye la posibilidad de generar condiciones de ampliación del régimen político. Cambia el Estado, funciones económicas y sociales, nuevas funciones,
preocupación por la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo de los ciudadanos y ciudadanas, pero limitada. Y se va a ver más limitada aún todavía cuando en 1946-47 el nuevo presidente de este Frente Amplio, Frente Popular, algo debilitado, porque ya se había ido el Partido Socialista se va temprano del Frente Popular porque tiene serias divergencias y disidencias y conflictos tanto por el Partido Comunista como por el Partido Radical. El Partido Comunista se vuelve totalmente obediente de aquello que decía el Frente Popular. Obediente. Incluso su secretario general, cuando sale la instrucción de Pedro Aguirre Cerda, dice que suspende la sindicalización campesina y la reforma agraria, dice que es una medida justa y necesaria porque las masas todavía no están preparadas para ello. O sea, el Partido Comunista estaba postergando la posibilidad que un grupo humano, un grupo de hombres y mujeres sometido a la dominación feudal, si ustedes quieren, del inquilinaje, del peonaje, ¿cierto? Quedara encerrada en la hacienda en función de el proyecto político urbano industrial que ponía en marcha el Frente Popular. Es decir, había una compensación entre si yo avanzo por acá, cierro por acá. Entra un grupo, pero no dejo entrar a todos. Es decir, esa fue la forma como se fue comportando el régimen político, que digo que era un régimen democrático excluyente, porque dejaba fuera no solo a los hombres y mujeres que no sabían leer y escribir, sino que dejaba fuera del proceso de modernización a una gran parte de la población chilena, que eran los campesinos y campesinas, que quedaban a merced del poder de la clase dirigente. Pero como no se modificaron las condiciones del sufragio, digamos que durante todo este periodo el voto siguió siendo cohechado, el voto siguió siendo vendido, el voto siguió siendo manipulado, pero que tal vez no permitía a la derecha ganar las elecciones presidenciales, pero tenía el control del Parlamento. Y digamos que, a pesar de que Aguirre Cerda se ha presentado como un hombre del Frente Popular, Aguirre Cerda era un hombre también de la élite oligárquica, que había sido parte del régimen parlamentario cuando joven, que había sido parte, tenía múltiples amigos terratenientes, lo mismo que el presidente Juan Antonio Ríos. Eran también ligados por una serie de redes familiares a la clase dominante. Y lo mismo será, ¿cierto?, el gran, como lo llamó Neruda, traidor Gabriel González cuando asume la presidencia en el año 46, si no me equivoco, en manos de este nuevo Frente Popular más debilitado, porque no solamente estaba el Partido Comunista y el Partido Radical, o una parte del Partido Socialista, porque estaba dividido. Pero fíjense ustedes que lo que se va a inaugurar, ¿cierto?, a partir del año 47, 48, es el régimen que yo denomino político autoritario electoral, donde se pone fuera de la ley al Partido Comunista, se crea un campo de concentración, pero al mismo tiempo, curiosamente, González Videla es el que promueve, ¿cierto?, la posibilidad de que las mujeres puedan votar promueve él legalmente, porque había habido todo un movimiento desde abajo, desde mujeres de clase media y clase alta, por votar, y que finalmente
a partir de ese momento se les reconoce en 1947-48, justo cuando se establece la ley de defensa permanente de la democracia, se establece, ¿cierto?, el voto femenino y las mujeres comienzan a votar por primera vez en elecciones presidenciales para 1952. Es la primera vez que votan en elecciones presidenciales, aunque habían votado en elecciones de regidores y de alcaldes, creo, primeramente, y después ya podrán votar en elecciones parlamentarias y de presidente. Se abre nuevamente, pero se cierra. Es decir, el régimen político es de compuertas. Por un lado abre y por otro lado cierra. Pero lo que quiero significar es que si uno volvemos a tomar, y termino con esto, esta clase de hoy, tomamos, ¿cierto?, lo que es, habían autoridad electa en el periodo del 32, 38 hasta el 52. ¿Habían elecciones honestas, libres y transparentes? No. No. ¿Habían, cierto, libertad de expresión? Sí, pero a veces con algún grado de censura por parte de los gobiernos de turno. ¿Había derecho a la reunión y asociación? Sí, pero también con ciertos límites. Por ejemplo, la acción que era la más común, la acción en la calle, la acción directa, las manifestaciones eran violentamente reprimidas. Es decir, el Estado seguía siendo altamente criminalizador de la protesta social. En el periodo hay varias actividades de protesta social que terminan, ¿cierto?, en matanza. O sea, no había una condición de respeto por, comillas, los derechos humanos. No, para nada. ¿Había competición? Sí, eso es lo que quiero resaltar. No porque quiera resaltar que ello hiciera más democrático. Había mayor grado de competencia política. Por lo tanto, ya había un grado de aceptación y legitimidad de aquellos que tenían un discurso antisistema de llegar a la Cámara de Diputados e incluso a la Cámara de Senadores. Era la posibilidad de que la izquierda podía generar condiciones de cambio para poder establecer reformas, establecer reglas, establecer condiciones de políticas sociales favorables a los sectores populares. Eso también es cierto. Pero que eso era una democracia, no era total y cabalmente una democracia. De manera que se avanza desde lo menos a lo un poquito más. Pero después el sistema se cierra. Como he dicho, se cierra en 1948 hasta 1958, cuando se establece el régimen autoritario electoral. Creo que he logrado sintetizar a grandes rasgos los cambios institucionales y políticos electorales que permiten ir reconociendo la presencia de elementos más democráticos que autoritarios en el periodo que va del 38 al 48, pero es un periodo corto de tiempo y luego se entala lo autoritario con Gabriel González Videla hasta el 58, que toma también el segundo gobierno del ex dictador Carlos Ibáñez del Campo. Este es un régimen que no es democrático de ninguna manera, insisto sobre ese punto, aunque tiene mayores avances en lo que son la participación de los electores propiamente tal, pero sigue siendo excluyente porque no permite el voto ni de la mujer hasta el 48, ni de los analfabetos, porque sigue exigiendo la condición de saber escribir para poder ser ciudadano. La democracia sigue todavía en deuda. Todavía no tenemos democracia. ¿Para qué hablar de democracia social? Pero eso es otra cosa y yo hablo de democracia política.
Bueno, estimados y estimados compañeros, llegamos hasta aquí. Es la clase de hoy. Esperamos reunirnos el próximo miércoles, a esta misma hora, en este mismo canal, y con nuestro querido conductor, don José, de la radio Cordón Marga Marga. Don José. No te escucho. Ahora sí. Gracias, compañero, por esta maravillosa clase en la cual nos dio una explicación explícita respecto a que en este país nunca ha habido democracia. Y para demostrarlo nos escribió gente de Chile para los chilenos, insultándonos respecto, digamos, a este tipo de educación para el pueblo. No te puedo creer. Así que les mandamos saludos también a ellos porque significa que nos están viendo, ¿verdad? A lo mejor pueden aprender algo, ¿eh? Sí, ojalá que aprendan porque, bueno, pero es bueno que ellos mismos sepan que esa forma de insultar no es nueva y no es privativa de este periodo, porque durante el periodo que yo he relatado se dieron frecuentes disputas entre sectores fascistas y sectores progresistas o personas pertenecientes ya sea al Partido Socialista o al Partido Comunista. Batallas campales en la cual nada menos que en un momento determinado es muerto un poeta, Barreto, si no me equivoco, por fuerzas fascistas propiamente tal. Entonces, esta actitud matonesca que tienen estos grupos y que usan hoy día las redes sociales, anteriormente la usaban en la calle también. Es la misma forma como ese grupo de hombres y mujeres que salieron con chalecos amarillos, ya sea para el terremoto del 2010 o para la revuelta social del 19, a defender patrimonio, a golpear a jóvenes, es parte. Este país siempre se ha planteado, José, una cosa muy interesante, que se dice un país comillas, civilizado, un país donde siempre los conflictos de la política se han resuelto a través de medios pacíficos. Ese sí que es el mayor mito que los chilenos y chilenas nos contamos permanentemente. Eso nunca ha sido así. Pero si uno se hiciera, yo no lo digo por no alargar las cosas, si uno hiciera, ¿cierto?, el análisis o contara lo que pasaba durante las elecciones en los periodos anteriores de este tramo, no estoy hablando de las elecciones después de los 90, sino que antes del 70 hacia atrás, las peleas entre los distintos sectores, pero eran a balazo limpio. Nunca fueron tranquilas, nunca fueron así cívicas como dicen ahora. No, en este país la lucha política por el control del poder, por espacios de poder, siempre ha sido de la misma forma como este grupo de personas, Chile para los chilenos, ¿cierto? Sí. Se plantean, ¿no? Como para ofender, ningunear, etcétera, pero lo hacen impunemente y lo hacen detrás de una de, En de todo una caso, no nos vamos a amedrentar ni vamos a dejar de emitir estos tipos de programas porque ellos, digamos, nos hayan escrito. Al contrario, nos sentimos satisfechos de que a lo mejor algo les va a quedar dentro de su conciencia. ¿Ya? Es que yo tengo Ya, la impresión también, José, que eso demuestra el temor, el miedo que tienen ellos para que la sociedad chilena y sus sectores populares o los sectores democráticos se eduquen. Ese es el miedo atávico que han tenido siempre esos sectores frente a lo que es un régimen político democrático abierto, pleno, y que no sea solamente político, que no solamente sea institucional, sino que sea social. Entonces el temor es eso, el temor a que la gente pueda tener conciencia social, conciencia política. Eso es lo que demuestra. O sea, es como, digámoslo, como lo dijo Don Quijote. Es que si los perros ladran es porque vamos avanzando, don José. así es, compañero, así que me alegro. Nos vemos el próximo miércoles, pues, compañero. ¿Ya? Nos vemos totalmente y invitamos a Ojalá, todos.
Invitamos a todos porque creo que hemos llegado a un sector bastante alto. Tenemos más de 300 visualizaciones entre el canal mío y el canal de ustedes que nos ven. Entonces eso significa que hay 300 chilenos que tal vez nos están viendo y que estos 2 o 3 son una minoría para insultarnos. Y somos más. Eso somos más. Compañero, mándeme el correo suyo porque habíamos hecho una promesa y no la hemos podido cumplir para poder el miércoles colocarlo dentro del panel. Ok, me parece. Nos vemos. Listo. Nos vemos.